son buenas prácticas de dispensación, que como farmacéuticos nos corresponde esa parte. Bueno, vamos a empezar. ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, ya. Bueno, vamos a admitir unas dos más y ya. ¿Se ve en la segunda sala? Hola, en las dos salas. Sí, se Ya, ve, doctora. entonces vamos a avanzar, por favor, ¿ya? ¿Se ven las dos salas? En esta sala, sí, Sí, doctora. doctorita, se ve en Ya, esta. vamos a ver. Entonces, vamos a ver, vamos a avanzar la norma de buenas prácticas de dispensación. Esto se encuentra con una base legal en la Constitución Política del Estado, por supuesto, dentro de lo que es la ley del medicamento, la 1737, toda la reglamentación correspondiente a la ley del medicamento, que está avalada por el Decreto Supremo 25235. Está dentro del Sistema Nacional Único de Suministros, el SNUS, con su decreto supremo correspondiente. Tenemos el reglamento del Sistema Nacional y Único de Suministros y todo lo que es referente a lo que es la legislación farmacéutica. ¿Cuál es el objetivo general de las buenas prácticas de dispensación? Establecer procedimientos sistemáticos en la norma de buenas prácticas de dispensación de medicamentos para su aplicación en servicios farmacéuticos, para mejorar la calidad de atención, mejorar la atención sanitaria y promover el uso racional de medicamentos en beneficio de los pacientes. Esta parte del uso racional también la vamos a ver más adelante. Entre los objetivos específicos tenemos contribuir al seguimiento farmacoterapéutico de la prescripción médica y promover la prescripción racional. Entonces tenemos que estar involucrados dentro de lo que es, bueno, un sistema dentro de un hospital o de un establecimiento de salud, estar involucrados dentro de lo que es el personal médico, con el personal médico y también con el personal de enfermería, para poder conseguir este objetivo. Orientar a los pacientes usuarios de medicamentos para el uso adecuado de los mismos. Entonces, es nuestro deber, ¿no? Darles al refrendar ante al paciente lo que le ha dicho el médico, ¿no? Apoyar más, porque a veces los pacientes tienen más afinidad con nosotros, más confianza con los farmacéuticos que con el mismo médico, porque a veces los tratan mal. Contribuir al seguimiento farmacoterapéutico de pacientes. Más adelante vamos a ver esta parte del seguimiento farmacoterapéutico. Identificar y contribuir a la solución de los problemas relacionados con el uso de medicamentos. Promover la comunicación entre los profesionales de salud. Tenemos que estar atentos a cualquier situación, ¿no? Y comunicarnos con los médicos y con las enfermeras. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Los farmacéuticos son profesionales de salud específicamente capacitados e instruidos
que disponen de la autorización correspondiente para que gestionen la dispensación de medicamentos a los usuarios y realicen las tareas adecuadas para garantizar la seguridad y uso eficaz de los medicamentos. Es compromiso de la profesión farmacéutica a nivel mundial promover la excelencia en el ejercicio profesional en beneficio de las personas a las que prestan servicio. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Comprometernos a seguir estudiando, a estar a ir con los avances de la industria farmacéutica, ¿no? A estar al día con todo lo que pasa con lo que es la industria farmacéutica y lo que representa. También se dirige a estudiantes universitarios de grado de farmacia que están a punto de iniciar los cursos clínicos e internado rotatorio para lograr paso a paso la práctica de dispensación, enseñando las habilidades que serán necesarias durante toda la actividad profesional. Entonces, ustedes, una vez que salgan, los que elijan hacer internado, van a pasar por una farmacia, ya sea privada o institucional, y van a ver la parte de lo importante de lo que es la dispensación. O sea, como verán, están incluidos dentro de la norma, no están fuera y tienen que cumplir. No es lo mismo que tengamos en la farmacia un interno de farmacia que un auxiliar de farmacia. Tenemos que conseguir que no nos hagan a un lado porque no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Tenemos que hacernos respetar, hacer respetar nuestra situación de farmacéuticos después y ahora como internos, bueno, el próximo año como internos en farmacia. La misión de la profesión farmacéutica es contribuir a la mejora de la salud y ayudar a los pacientes con problemas de salud para que hagan el mejor uso de los medicamentos. ¿Qué es dispensación? Es el acto profesional del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos al usuario como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. Aquí bien clarito dice, es el acto profesional del farmacéutico, ¿sí? Ahora, podemos tener ayudantes que nos vayan pasando los medicamentos, pero no debemos dejar que otro personal, a no ser un interno de farmacia o el mismo farmacéutico, dispensen los medicamentos. ¿Cómo logramos estas buenas prácticas? Logramos asegurando la entrega del medicamento correcto al usuario indicado en la dosis y cantidad correcta, con instrucciones claras y en envases que garantizan la estabilidad y calidad del medicamento. Todo esto debemos cuidar, ¿sí? Asegurarnos que el medicamento que nos piden es el que le estamos entregando a ese paciente en la dosis y cantidad correcta. Además, tenemos que refrendar dando instrucciones claras y en un envase que garantice, ¿no?, la estabilidad del medicamento en un periodo de tiempo. Si digamos visto ya, nos vamos a ver después lo que es el tiempo de vida de un medicamento. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo es una práctica inadecuada? Una dispensación inadecuada altera los beneficios de una cuidadosa selección, adquisición e inclusive altera la distribución eficaz del medicamento. Si nosotros entregamos medicamentos que no corresponden, nos va a alterar todo toda la gestión del suministro. ¿Cuáles son los principios de buenas prácticas de dispensación? Primero, recepción de la receta, ¿no? Recibimos la receta, la debemos interpretar. ¿Qué nos está pidiendo el médico? ¿Qué tiene el paciente? ¿Sí? Primero, ¿qué tiene el paciente? Y relacionar con lo que nos está pidiendo el médico. Si tenemos alguna duda de incoherencia, tenemos que ir donde el médico y decirle o llamarlo y decirle qué es lo que
realmente quiere, que no es coherente el medicamento con la prescripción. Para eso estamos, ¿no es cierto? No se olviden que tenemos que ser los expertos del medicamento. La preparación de la receta de acuerdo a la solicitud. Debemos hacer una revisión final, entregar el medicamento y educar al paciente en el uso adecuado del medicamento. ¿Cómo se recepciona la receta? Se recepciona con amabilidad. No queremos, la gente se asusta, aparte de que está enferma, no la podemos tratar mal, no debemos tratarla mal, ¿sí? Entonces tenemos que siempre tratar a los pacientes con amabilidad. Leer y entender la orden médica antes de entregar el medicamento. Verificación de los requisitos de una prescripción correcta, que esté el nombre genérico del medicamento, la concentración y la forma farmacéutica. Si falta uno de estos, no tiene sentido, ¿no es cierto? Tengo el nombre del medicamento, pero ¿y en qué concentración? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la forma farmacéutica? Por ejemplo, tenemos el metronidazol en óvulos, en comprimidos y en inyectable de 500 miligramos. Entonces tiene que estar pues especificado el gramaje y la forma farmacéutica, ¿no? Para no cometer errores. En cuanto a la interpretación, el dispensador debe saber claramente qué producto es el solicitado. Por evidencia de error o falta de requisitos, no debe ser despachada la receta. Hay que tener mucho cuidado en revisar los errores. No se debe adivinar el nombre del medicamento, nunca hagan eso de adivinar. Sabemos que la letra de los médicos, de algunos, no de todos, es ilegible, ¿no es cierto? Entonces no puedo adivinar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir y preguntar qué es lo que realmente quiere. Por ahí me he dado cuenta que el diagnóstico es una cosa y nada que ver lo que yo he interpretado en la prescripción. Entonces voy y pregunto. Resulta que yo había leído mal, ¿no es cierto? Pero he leído mal porque el médico no ha escrito claramente. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. No se dará cursos a órdenes hechas en forma oral. No tiene sentido, ¿no? Después nos pueden decir, no, yo no he dicho eso. Así que tenemos que tener cuidado con todas estas consideraciones. Para preparar la receta, primero la ubicamos, después vamos a ver cómo tiene que estar ordenado el almacén. Preparamos la receta, acondicionando y etiquetando. La rotulación de recipientes o paquetes individuales es esencial que sea de forma clara y legible, ¿cierto? También nosotros tenemos que cuidar eso. A veces les damos las instrucciones a los pacientes, ¿no? Y tenemos que serle bien clarito. La revisión final. El farmacéutico, antes de entregar el medicamento al paciente, va a verificar con la receta si el medicamento corresponde al prescrito, verificando siempre la fecha de vencimiento. No hagamos las cosas a la rápida, tenemos que tomarnos el tiempo con cada uno de los pacientes. Tal vez hay mucha gente, nos tienen que esperar, porque no por atender a todos vamos a hacer las cosas mal, y es bien peligroso hacer las cosas mal. Al entregar el medicamento, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que el usuario conozca el objetivo del tratamiento y la forma correcta de administración. El profesional podrá ofrecer medicamentos similares. Los medicamentos OTCs podrán ser dispensados sin prescripción médica y el establecimiento debe tener un detalle de productos con vencimiento próximo, ¿no? Para explicarle al paciente que, bueno, le estoy dando este medicamento que tiene vencimiento hasta tal fecha, a fin de mes, pero usted tiene que o sea, el tratamiento que tiene le va a durar exactamente ese día o unos días antes. ¿No es cierto? Tengo que explicarle, no por, se va a vencer pronto y no lo voy a entregar, tengo que entregarlo, pero tengo que decirle al paciente de que lo tiene que tomar hasta cierta fecha. Que después ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Guía de dispensación.
Dispensación por un farmacéutico, garantía del servicio. Tiene que tener el farmacéutico su marbete con el nombre y la profesión y, si es posible, la matrícula profesional. La dispensación tiene que ser ágil y oportuna. Tenemos que contar con un área exclusiva de dispensación, no estar despachando medicamentos, por decirles, a botiquines y al mismo tiempo despachando a pacientes. No, tenemos que tener nuestras áreas separadas. Cumplir con cuidados básicos de higiene y asepsia. Por lo general, los botiquines de servicio salen del almacén, no de la misma farmacia. Y si es una farmacia muy chiquita, hacer que esperen los de los botiquines primero atender a nuestros pacientes. Bueno, y siempre, ¿no? Todo bajo mucha higiene y asepsia. Utilización de indicadores. ¿Qué son estos indicadores? Frecuencia de utilización del medicamento, el número de medicamentos que estamos despachando, tal vez por día, qué tipo de recetas estamos despachando. También tomar en cuenta los reclamos, ¿no es cierto? Es bueno, si nos hemos equivocado, que nos digan, se han equivocado o esto no es así. Y bueno, aceptar los reclamos como una crítica constructiva, no enojarnos, ¿no? Y nosotros también hacia ellos, hacia los que vienen a la farmacia a recibir medicamentos. A veces atendemos a pacientes internados y los que vienen a recoger medicamentos de pacientes internados, o sea, vienen a la farmacia, son pacientes, son los internos de medicina. Y algunos son bien malcriaditos que no aceptan que se les corrija nada. Entonces también podemos reclamar, ¿sí? Con conocimiento de causa. Capacitación del profesional farmacéutico y auxiliares. De acuerdo al artículo 39 y 41 de la ley 1737, se reconoce como dispensadores a profesionales farmacéuticos, químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos matriculados en el Ministerio de Salud. Si no estamos matriculados en el Ministerio de Salud, no estamos reconocidos como profesionales farmacéuticos. Y otros, ¿no es cierto? En realidad, nosotros en San Simón nos titulamos como farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos. En otras partes, como en La Paz, están separadas las carreras, ¿no? Que tienen farmacéuticos, tienen bioquímicos, y en Sucre también. Nosotros tenemos la suerte todavía de que salimos como bioquímicos farmacéuticos, pero tal vez si nos enfocáramos a una sola área, seríamos mejores, ¿no? Pero tenemos, bueno, la suerte de tener dos oportunidades de trabajo y elegir a qué rama nos gusta más. También pueden dispensar promotores o agentes de salud que tienen autorización por el Ministerio de Salud, que no necesariamente son farmacéuticos, pero entregan medicamentos, digamos, en vacunaciones, en epidemias, entregan a cierto tipo de medicamentos. No es toda una farmacia, ¿no? Digamos, en la época del H1N1 entregaban los Deltamevir o paracetamol también. Cuando ha habido dengue, donde hay dengue, se les entrega paracetamol. Y para eso no siempre va un farmacéutico, sino pueden ir promotores o agentes de salud, que tienen que ser avalados por el ministerio. ¿Qué características debe tener un farmacéutico? En este caso vamos a hablar de como dispensador. Tiene que ser amable, usar vestimenta adecuada. Por favor, use mandil blanco con su respectivo marbete, ¿sí? No de cualquier color que nos confundan con... Porque ahora en los hospitales o centros de salud, todo el mundo tiene pijamas de todos los colores, ¿sí? En cambio, nosotros nos ponemos el pijama y encima nuestro mandil blanco, que nos diferencia, ¿sí? Conocer la ubicación de los medicamentos, por supuesto. Más adelante vamos a ver cómo se ubican los medicamentos. Conocimiento de la lista nacional de medicamentos. ¿Qué medicamentos podemos o no tener en la farmacia? Debemos o no tener en la farmacia.
Conocer las normas establecidas de prescripción y dispensación. Capacidad de interpretación de la receta, ¿no? Al tener capacidad de interpretación de la receta podemos detectar las interacciones medicamentosas. Mantener los conocimientos actualizados, no siempre estar leyendo acerca de nuevas moléculas de medicamentos que entren al mercado. Aplicar elementos éticos de la dispensación. Y hemos hablado harto de ética, ¿no? Debe ser discreto y guardar la confidencialidad. Resulta que viene un paciente VIH. No les quiero decir que lo hagan a un lado y le den a un lado los medicamentos. Tratarlo con la mayor naturalidad. Y si realmente tienen que explicarle algo al respecto sobre antirretrovirales, por ejemplo, llevarlo a una partecita de la farmacia y explicarle, no en público, ¿sí? Dispensación de medicamentos. ¿Dónde se deben expender los medicamentos? En las farmacias institucionales municipales, las farmacias institucionales y hospitalarias y en las farmacias privadas. Aquí no habla de mercados para nada. Dispensación, en cuanto a la modalidad de dispensación, tenemos dispensación bajo receta valorada, que ya hemos visto de cuál se trata. Receta archivada, también dispensación bajo receta médica, que es la normal, y dispensación de venta libre, los medicamentos OTCs. Proceso de dispensación. Recepción de la receta médica, interpretación de la receta, elaboración del perfil farmacoterapéutico, despuesito vamos a ver, localización del medicamento, preparación del medicamento, revisión final, entrega al paciente y seguimiento de la terapia. Este seguimiento de la terapia por lo general se hace en hospitales o centros de salud donde haya un personal especializado, farmacéutico. ¿Cuál es el proceso de la dispensación? Cumplimiento a la norma de buenas prácticas de dispensación. Alertar al usuario sobre automedicación, esto es bien importante. Educación al paciente sobre el uso racional. Esta época no hemos visto mucho de automedicación, ¿no? Que para el COVID su vecina decía esto y tomaban, antes de enfermarse tomaban, o sea, todo ha sido todo un alboroto con lo referente a la automedicación. Es bien importante alertar a los pacientes acerca de esto. ¿Cómo se elabora un perfil farmacoterapéutico? El perfil farmacoterapéutico del paciente es un registro de información relativa a la terapia medicamentosa del paciente. Es realizada de forma sistemática y contribuye a mejorar el cuidado de la salud. O sea, a ver, es como una historia clínica, pero una historia clínica, una historia de todos los medicamentos que está tomando ese paciente, ¿sí? La elaboración del perfil farmacoterapéutico tiene los siguientes fines: proporcionar la historia medicamentosa del paciente, proporcionar la información sobre la utilización del medicamento por parte del paciente. O sea, el paciente nos va a decir qué medicamentos está tomando o ha estado tomando, entonces todo eso se va a anotar en lo que es el perfil farmacoterapéutico. Proporcionar datos relativos al paciente y facilitar la comunicación con otros profesionales de la salud. Por ejemplo, registro de alergias medicamentosas, idiosincrasias en las respuestas, medicamentos no eficaces, prevención y control de interacciones, relacionando con las notificaciones de sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Entonces, esto hay que tomar en cuenta y será anotado en el perfil farmacoterapéutico de cada paciente. Se debe disponer de la siguiente información esencial en el perfil farmacoterapéutico del paciente: el nombre, la dirección, el teléfono, peso, sexo, fecha de nacimiento, alergia de medicamentos previos, reacciones de idiosincrasia y otros efectos adversos a medicamentos.
y también enfermedades y la situación clínica. Entonces, todo esto se va llenando en lo que refiere al perfil farmacoterapéutico. Terapia previa no activa, que le han dado y no le ha hecho efecto, hábitos de vida, dieta, consumo de alcohol, tabaco, infusiones. Si tiene malos hábitos de vida, bueno, va a necesitar, cierto tipo de medicación, ¿no? O decirle que ya no consuma alcohol, por decirlo, tabaco, ¿sí? Para hacer un buen seguimiento a su perfil farmacoterapéutico. Pero todo esto tiene que ir anotado para saber con qué tipo de paciente se está tratando. Numerar la receta, la fecha de dispensación, nombre del medicamento y también la marca comercial si corresponde. Entonces, como ven, todo esto nos permite hacer un seguimiento a los pacientes. Llegado el momento, este paciente tiene esto, está tomando esto, este medicamento que le están dando no es, tiene interacción con este otro medicamento. Entonces, de eso se trata. Para eso nos sirve el perfil farmacoterapéutico. Tenemos que poner la posología del medicamento, la dosis, la concentración, el nombre del médico, identificación de la dispensación farmacéutica, o sea, quién ha dispensado también, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir, se va llenando, es como un cuadernillo que se va llenando, ¿no? El perfil farmacoterapéutico sirve como soporte base para realizar el seguimiento farmacoterapéutico, que es considerado como el más importante de los servicios clínicos que un farmacéutico puede prestar en el equipo asistencial en la ayuda al paciente y al médico para la solución de problemas. Este instrumento además nos va a permitir identificar el historial de reacciones adversas. Va a estar todo bien descrito, ¿no? Cambios posológicos injustificados, porque le están cambiando el tratamiento. Posologías erróneas, medicamentos duplicados, efectos adversos superpuestos. Dosis inapropiada, vía horario o forma farmacéutica. Tratamiento de los efectos adversos, interacciones medicamento con medicamento, medicamento-enfermedad, tratamiento terapéutico no razonado, y se puede brindar servicios de seguimiento a la farmacoterapia en aquellos centros hospitalarios en los que se ha establecido un sistema de dispensación estandarizado y organizado y que cuenten con farmacéuticos especializados. Estos servicios se brindan a pacientes que acuden con regularidad y que debido a su farmacoterapia tengan la necesidad de recibir un servicio de seguimiento más avanzado. Para esto es una especialidad, entonces es muy interesante. Así que si a alguno de ustedes se le ocurre, puede hacer una especialidad en este sentido, ¿no? En lo que es la elaboración del perfil farmacoterapéutico. Se puede realizar el seguimiento farmacoterapéutico en aquellos pacientes con enfermedades crónicas que requieren de un seguimiento por parte del farmacéutico y el personal médico. El farmacéutico, integrándose al equipo de salud, podrá desarrollar actividades necesarias para asegurar un seguimiento terapéutico adecuado, incluyendo revisión de pruebas de laboratorio, monitorización de reacciones adversas, brindar educación al paciente, etc. Entonces, tenemos aquí un campo amplio de especialización. Para esto se requiere que el farmacéutico tenga un alto grado de preparación en farmacoterapéutica y que trabaje en estrecha relación con el equipo de salud para brindar servicios de calidad con beneficios para el paciente. La revisión final. Esta función debe ser realizada por el profesional farmacéutico, quien antes de entregar el medicamento al paciente verificará contra la receta si el medicamento acondicionado corresponde exactamente al medicamento prescrito en cuanto a su concentración, forma farmacéutica y la cantidad, verificando siempre la fecha de vencimiento para garantizar la entrega.
Entrega del medicamento y educación al paciente. A la entrega del medicamento prescrito, el dispensador deberá encargarse de que el usuario conozca el objetivo terapéutico para el cual el médico ha prescrito el medicamento, desarrollando así procesos de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, tal como establece el modelo de atención de salud familiar comunitaria intercultural, la SAFSI. Se debe brindar información clara sobre la forma correcta de administrar el medicamento y los cuidados que debe tener en cuenta durante este procedimiento. En el caso de pacientes con capacidades diferentes, las instrucciones deben formularse usando símbolos visuales. Pueden entregarse folletos educativos escritos con la información necesaria a familiares. También a pacientes de la tercera edad, ¿no? Hay que explicarles bien clarito y si no, a su acompañante. E incluso tal vez, ¿no? Le han dado, no sé, diclofenaco. 3 al día por 3 días o por 5 días. Entonces anotarle en el sobre cómo es lo que tiene que tomar cada uno de sus medicamentos, ¿no? Tenemos que darnos tiempo para poder explicar de esa manera y ellos puedan ver ahí la hora y el medicamento que tiene que tomar a cierta hora. Aspectos que se consideran cuando se instruye, informa y advierte al paciente. Estos efectos del medicamento, ¿no? ¿Qué efectos se espera del medicamento? Puede producir somnolencia, le puede producir variar el color de la orina como el complejo B, ¿no? De pronto ven la orina roja y se asustan. Entonces, eso tienen que alertarle, ¿no? Decirle qué síntomas desaparecen y cuándo van a desaparecer, la importancia de tomar el medicamento, qué le puede suceder si no se lo administra, por ejemplo, un antidiabético, por un hipoglicemiante, un antihipertensivo. Entonces, todo eso tiene que saber el paciente. ¿Qué pasa si no lo administra? ¿Qué puede sentir? ¿Sí? No, se ha olvidado, por eso tiene esos mareos, etcétera, ¿no? Hay que advertirle qué le puede pasar. En cuanto a los efectos adversos, qué efecto indeseable podría ocurrir. Algunos producen náuseas, ¿no es cierto? Algunos producen sueños, algunos producen visión borrosa. Entonces, todo eso hay que explicarle al paciente. ¿Cómo reconocerlos? También aclarar, ¿no? Cómo tenemos que reconocer, no es normal tal cosa, pero puede pasar, así que tengan cuidado. ¿Cuánto tiempo durarán? ¿Cuál será su intensidad o gravedad? Por lo general no es grave, ¿no es cierto? Pero hay que alertar al paciente. ¿Qué hacer en el caso de que ocurre? Tal vez nos puedan llamar o llamar al médico, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo? Interacciones. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? En cuanto a las interacciones, ¿qué alimentos, bebidas o actividades deberían evitarse mientras se utiliza un medicamento? Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que no se deben tomar con leche, ¿no es cierto? Por lo general, todos los medicamentos deberíamos tomarlos con agua, ¿sí? Entonces, explicarles, ¿no? Que por qué tiene que ser con agua y no con leche o con jugo, etcétera, ¿no? Y hay otros medicamentos que sí que te deben tomar con jugos, por ejemplo, el sulfato ferroso, ¿no? Se recomienda tomar con un jugo cítrico para que sea mejor la absorción del sulfato ferroso. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿Con qué otros medicamentos interactúan? ¿Qué instrucciones tenemos que darle al paciente cuando le entregamos nuestro medicamento en el afán de educar al paciente, ¿no es cierto? ¿Cuándo y cómo administrar el medicamento? ¿Cómo almacenar el medicamento en casa? Es importante, ¿no? Por lo general se almacena en el baño y no es un buen lugar para almacenar el medicamento.
¿Por qué? Porque hay mucha humedad en el baño, ¿no es cierto? Entonces, no es recomendable eso. ¿Por cuánto tiempo debe administrarse el medicamento? Si le dice 7 días, tiene que cumplir los 7 días o 5 días. Ah, me he sentido bien antes y ya no he vuelto a tomar. Entonces, eso tienen que tener claro los pacientes. ¿Qué hacer en caso de presentar problemas? Llamar, ya sea al farmacéutico o al médico, ¿no? Tienen que avisar. ¿Qué hacer en caso de olvidar una o más dosis? ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Tenemos que explicarles que no deben olvidarse, pero si se han olvidado, bueno, explicarles también, dependiendo de cuál es el medicamento, cuándo debe tomar. Verificar la fecha de expiración y el estado de conservación del medicamento adquirido. A veces guardamos los medicamentos y ya nos acordamos, yo tengo ese, por lo general, bueno, ocurre, ¿no? La amoxicilina en suspensión, que es extemporánea. Entonces, yo tengo y tengo en el botiquín del baño. Con seguridad que eso ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, hay que verificar siempre la fecha de expiración, o por ahí está vigente todavía, pero el estado de conservación, ¿no? Por ahí tiene flóculos, ha cambiado de color, ha cambiado de olor, entonces hay que desechar y no administrar. A nadie, ¿no? A nadie. Advertencias. ¿Qué precauciones se debe tener durante el tratamiento? Dosis máxima recomendada, necesidad de continuar el tratamiento. Con los antibióticos bueno, con todos, ¿no? Pero los antibióticos deben cumplir con el tratamiento. O de no interrumpirlo bruscamente. Por ejemplo, los betabloqueantes, los anticonvulsivos, los interrumpen y pueden tener reacciones, les puede volver la enfermedad, ¿no es cierto? Puede convulsionar, digamos, ¿no? Entonces no pueden interrumpir por nada. Las advertencias sobre los posibles efectos secundarios comunes, pero inofensivos, por ejemplo, van a tener náuseas, leves diarreas, cambio en el color de la orina. Deben brindarse con precaución para evitar que el paciente detenga el tratamiento por miedo, ¿no? Explicarle que eso es normal y que eso se puede presentar así o no presentar. El cambio del color de la orina con el complejo B es inevitable, ¿no es cierto? Así que tienen que hacerle notar eso. Ahora, por ahí ha comido remolacha, entonces también tienen que advertirle por qué puede pasar, ¿sí? Un buen dispensador revisa el medicamento mediante la lectura cruzada de la etiqueta y la prescripción. Veo él que ha prescrito el medicamento y me fijo en la etiqueta del medicamento que estoy entregando. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctorita. Buenas Del tardes. complejo B, ¿cómo dijo? ¿Que va a cambiar el color de la orina o algo así? El complejo B, por lo general, cambia el color de la orina a color rosado, rojo, ¿no? Entonces la gente no sabe eso y si no le advertimos se puede asustar. O ha tomado cualquier medicamento y resulta que ve la orina roja y es que ha comido remolacha. Entonces hay que advertirle también que, o si nos preguntan, ¿no? Tengo este problema, hay que preguntarle si ha comido remolacha, porque no es precisamente el complejo B, no es precisamente que haya tomado complejo B. Entonces ellos están relacionando con el medicamento que han tomado. Entonces hay que hacerles ciertas preguntas, ¿no es cierto? El complejo B es lo más clásico que cambia el color de la orina. Yeah. Gracias, doctora. De nada, ¿algo más? ¿No hay más preguntas? Doctora, en el caso de que pueden olvidar de tomar su dosis, qué se recomienda en esa parte?
tratar de que la siguiente dosis la tome. Pero si ya ha dejado 2 dosis, ya tiene que volver a empezar, ¿no? Sobre todo de antibióticos. Está bien, doctora, gracias. De nada, ¿algo más? Doctora, ¿hasta qué temas va a ser el examen? Creo que hasta el, no sé, hasta el tema 5 o 6 me voy a fijar, no me he fijado, el 12 es el examen, ¿no? La próxima clase les voy a decir hasta qué tema es el examen. O si no, les mando por mensaje, ¿ya? Me voy a fijar. Hasta ahorita estamos en el tema 12 y creo que es mucha materia para dar en un examen. Entonces voy a dividir en 3 todo el temario y voy a ver hasta qué tema vamos a dar. ¿Qué sugieren? Doctorita, una consulta. Entonces, la siguiente semana de igual forma vamos a pasar clases porque durante esto de los parciales se ha suspendido el avance. Ya no, si se ha suspendido, es que no sabía nada. Si se ha suspendido, no hay problema. Vamos a... les mando por el Classroom, les mando el mensaje. ¿Hasta qué tema vamos a dar? Ahora voy a revisar. ¿Algo más? De nada. Está bien, doctorita, muchas gracias. De nada. Cualquier cosa, me llaman si necesitan. O me mandan mensaje. Está bien, doctora. Ya pues, entonces seguro, ¿no? Que se han suspendido las clases. De todas maneras. Solo es retroalimentación, pero por eso. como hay poco tiempo por ese sentido, para la Ya, preparación sí. de los parciales. De todas maneras, nos vamos a encontrar el próximo jueves, ¿sí? Ahora, si quieren entran, si no quieren no entran, pero sí, tengo que entrar, ¿ya? Está bien, doctora. Listo, chicas, que les vaya bien. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Hasta luego.